Ya está grabando. Como les decía, vamos a empezar a ver lo de los algoritmos de ordenamiento, en especial Insertion Sort, Merge Sort y Quick Sort, que son algunos de los clásicos. Insertion Sort es el algoritmo típico que uno se le podría venir a la mente cuando quisiera resolver el problema de ordenar un arreglo, por ejemplo. Un arreglo de números que están al azar sus valores, y nosotros los quisiéramos ordenar de menor a mayor, por ejemplo, o de mayor a menor, da igual. Entonces, este es el primer algoritmo que se vendría a la mente, que es con dos bucles, un for y un while, o como ustedes lo piensan, donde vamos a ir recorriendo nuestro arreglo con dos índices, por eso usamos dos ciclos for, o ciclos o bucles, porque voy a necesitar uno para ir moviendo, ir comparando, y así ir intercambiando si es que es necesario. Esa es la gracia de Insertion Sort. Lo vamos a ir viendo con ejemplos. Si uno hace el análisis de la complejidad algorítmica, como lo vimos en la ayudantía pasada, va a ser fácil llegar a que es un teta n cuadrado, porque tenemos dos for o dos ciclos anidados, uno dentro del otro. El de arriba, el externo, se va a ejecutar el largo del arreglo A, y el segundo también se va a ejecutar el largo del arreglo A. Entonces voy a recorrer todo por cada posición, voy a tener que recorrer todo mi arreglo. Me muevo, corro todo el arreglo. Por eso es un n cuadrado. Si tienen dudas, ya saben, me detienen. Entonces, eso es más o menos el algoritmo de Insertion Sort. Vamos a ver los tres algoritmos funcionando a la par, con un solo arreglo, después cuando veamos de qué se trata cada uno por encima. Entonces, después tenemos el algoritmo de Merge Sort, que es como uno de los grandes algoritmos de ordenación basados en comparación, y además está basado en el dicho, en la filosofía, como quieran llamarle, divide et impera, dividir y conquistar, que es básicamente tomar un problema, en nuestro caso es ordenar un arreglo, y toma ese gran problema y lo trata de particionar en pequeñas partes, y después resolver esas pequeñas partes para ir construyendo mi problema o solución general. Esa es la gracia del dividir y conquistar. Y como nosotros sabemos que hay formas de ingresar nuevamente a nuestra función varias veces con recursividad, es ese el esquema que se usa desde el enfoque de estructura de datos y algoritmos. Entonces, eso es lo que nosotros nos gustaría hacer. Acá está el pseudocódigo de Merge Sort, no está conformado por el algoritmo Merge Sort y una subrutina que se llama Merge, la de unión. Porque con Merge Sort nosotros lo que vamos a hacer es dividir nuestro arreglo en subarreglos hasta la unidad mínima, y después vamos a unir esas unidades mínimas hasta construir nuestro gran arreglo, pero ordenado. Así que ahí vamos a ir viendo cómo se construyen los subarreglos, cómo hacemos la unión y todo ese tema. Asimismo, si nosotros quisiéramos analizar estos algoritmos para ver su complejidad, nos vamos a dar cuenta que puede ser expresado por TDN igual a 2 TDN medios. TDN medios es porque lo estamos dividiendo en dos partes iguales. Bueno, iguales entre comillas, porque si tenemos una cantidad par de elementos, va a quedar un subarreglo que va a ser de 5, por ejemplo, y el otro va a ser de 4. Bueno, ahí era impar. Entonces, más o menos iguales.
y voy a tener dos particiones. A eso se refiere esa parte de ahí. Y luego voy a tener que unirlos, que va a ser la parte de acá, la de teta de n, que es básicamente juntar las pequeñas partes en un arreglo más grande. Y si nosotros hacemos el método maestro o árboles de recursividad a esta expresión de acá, vamos a llegar que su complejidad está dada por n log n, que es uno de los óptimos para los algoritmos de ordenamiento, que no tienen información de nada de los datos, su distribución y cosas raras, y además que están basados en comparaciones. Hay comparaciones entre los elementos, por ejemplo. Uno de los grandes problemas de este algoritmo es que necesitáis espacio extra para esos subarreglos, que a veces si tu cantidad de datos es grande, vais a necesitar también datos para almacenar los subarreglos, entonces como que nada que ver. Y por último tenemos el de Quicksort. Este es otro de los grandes usados, que también está basado en el divide et impera. Este también hace particiones, pero este está basado en un pivote. Nosotros tenemos nuestro arreglo y nosotros ponemos un pivote que es básicamente elijo un elemento cualquiera y ese elemento no se va a mover. Ese elemento ya está ordenado y los demás voy comparándolos con el pivote para ver si es que son menores o mayores que él. Entonces, si son menores, lo voy a tirar al subarreglo de la izquierda. Si son mayores, lo voy a tirar al subarreglo de la derecha. Es básicamente eso. Después, una vez que tengo los subarreglos, voy a elegir otro pivote dentro de ese subarreglo, y así recursivamente hasta que estén todos ordenados. Porque es lo que va a pasar. Voy a tener un subarreglo, o sea, un arreglo grande, voy a tener mi pivote, se va a ordenar, va a hacer toda su magia. Después voy a hacer otro pivote, y ese ya va a estar ordenado. Voy a hacer otro pivote, va a estar ordenado, y así iterativamente. Básicamente eso es por encima. Ahí vamos a ver el ruteo de estos algoritmos para que quede un poco más claro. Y bueno, la expresión del quicksort es un poco más difícil, entre comillas, de obtener, donde va a estar dada por esta expresión de acá, donde el K es el número de elementos menores que el pivote que se ha elegido. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un arreglo del 1 al 10, y elijo como pivote, el primer pivote, el número 1, entonces no voy a tener elementos menores que el 1. Entonces, como que no tiene mucho sentido porque voy a tener un subarreglo de todos los elementos y un subarreglo que va a ser de 0 elementos. Entonces ahí como que se cae un poco el método. Y si por otro lado estoy como en el mejor caso donde elijo mi pivote que esté en el centro, entonces ahí todo cambia, porque voy a tener subarreglos iguales y voy a poder desarrollar mi árbol, porque son recursividad, voy a desarrollar mi árbol y va a tener como la misma cantidad, más o menos, de, de niveles. Va a estar balanceado. Entonces, esa es la expresión, más o menos. Y si uno hace el análisis en el peor caso, como se hace usualmente, va a llegar que su complejidad es de n cuadrado, la misma que insertion sort, que es como una de lo que queremos evitar usualmente. Pero si uno hace el análisis como en el promedio de los casos, basta con analizar el caso de 1090, donde, por ejemplo, elijo un pivote y un subarreglo me queda con el 90% de los elementos y el otro es de 10%, o incluso podría ser 99% y más o menos algo así. Y se va a llegar de todas formas que es n log n. El único caso es cuando siempre se escoge el mínimo valor o el máximo valor para que uno de los subarreglos quede con elementos 0. Esa es como la gran magia o los casos extremos del quicksort. Y como por encima, ¿tienen alguna duda de alguno de los tres?
Y pasamos al ruteo. Bueno, voy entonces al mío. Y voy a poner mi... A ver, tengo el de Insertion Sort. Voy a subir el otro también, para que lo vayamos siguiendo paso a paso. Merge. Y el Quick. Entonces, partimos con un arreglo. Tenemos que definirlo. El arreglo va a ser de unos 5 o 6 elementos, para no demorarnos tanto. 3, 0, 7, 5 y 2, por ejemplo. Y entonces tenemos ese arreglo inicial que se va a llamar A. Y vamos viendo nuestro insertion set. Entonces tenemos for J, tenemos que crear un J que va a ser uno de nuestros índices, desde 2 hasta el largo del arreglo. Entonces va a ser desde acá hasta acá, los valores de J. Y el otro es desde y entonces aquí. Y el I parte desde J menos 1. Parte desde, o sea, I parte desde J menos 1, entonces parte desde acá. Y va hasta el largo menos 1, supongo. Y va hasta acá. Entonces, eso al comienzo. Voy a borrar esto. Entonces, ¿qué nos dice el pseudocódigo? Voy a hacer, partimos con j igual a 2, y todavía no tiene valor, pero ya sabemos que parte bien. Entonces, hacemos que la llave va a ser, o el valor va a ser a en el índice j. Entonces va a ser a de 2, o bueno, en realidad sería ese elemento. En este caso, en pseudocódigo, a veces queda un poco raro. Entonces parte con 0. Key. Esto es key. Entonces parte con key. Insert the J into the sorted sequence tanto. Le hacemos I igual a... Oh, ahí es una flecha por si acaso. J menos 1. Entonces sería este de acá. Entonces, while I mayor que 0, I es 1, y A de I es mayor que la llave, A de I, que es A de I, es A de 1, va a ser igual a 3. Dice, si es mayor que la llave, 3 mayor que la llave, sí. Entonces entro al while. Entonces hago que A, en la posición más 1, va a ser igual a el valor de A en I. Entonces, vamos de nuevo. Esto es A de I,
y esto es A de J. Entonces, A en A más 1, que sería, o sea, en I más 1, va a ser igual a A en 2, y a esto le voy a asignar el A de I, que es igual a 3. ¿Y ahora qué hago? Le resto al I 1 en su valor. El I valía 1, le resto 1, quedan 0. Como 0 no es mayor que 0, no entro al while, y salgo a esta línea 8 de acá. Kevin, ¿Sí? en la parte en que dice insert AJ into the sorted, ¿qué hice con esa Eh, línea? ¿Cómo? En la línea 3. Sí. Ah, ya, ya. Claro. Ahí creo que nos la saltamos. Parece que sí. Dice que insertamos A de J, que sería el valor 0, en la secuencia ordenada de A, desde I, o sea, A desde 1 hasta el J-1, que sería 1. Entonces, insertamos en A1 el valor de AJ, que sería 0. Exactamente. Pero eso era antes. No sé si me cambia algo. Hmm. Vamos de nuevo. Lo siento. Para hacerlo bien. Entonces, partimos con j igual a 2, hasta el largo, sí, todo. Segunda línea. Hacemos que la llave, el valor va a ser a de j, entonces aquí va a ser igual a 0. Insert a de j en la secuencia ordenada. Entonces, a de es igual a lo que dice ahí es que la insertemos en secuencia tanto, tanto. Ya. Voy a ponerle una prima. Va a ser 0. Entonces, i igual a 1, sí, todo bien. While i, a de i es 3, mayor que la llave, sí. Entonces, a de i más 1, entonces, esta posición de acá, va a ser igual a el a de i. Entonces, esto se pasa por allá. Sí. Kevin, entonces esas líneas, las primeras tres de antes del while, no, como que no te dicen mucho, sino que empezáis a cambiar lugares en el while. Claro. O sea, en realidad es como para, al menos la segunda línea, es para guardar el valor, así como una De variable cero. temporal.
La tercera, hasta ahora no la entiendo por qué hace eso. Hagamos una iteración y cachamos. Ya. Y la cuarta es para ver el índice de I, porque necesitamos sí o sí manejar dos índices. Eso sí. Así que terminamos una iteración y cachamos. Y el índice de I sería 3, po. El índice de I, A en I es 3, claro. En A de I más 1 sería este de acá. Lo actualizo con el valor anterior, entonces sería copiar y pegar. Esto lo borro. Esto pasa a ser 3. Y le resto el valor y nada. Ahí pasa a ser I igual a 0. ¿Cierto? Le restamos, entramos al while, no se cumple esa condición, entonces me salto el while y llego a la línea 8. Entonces A de 0 más 1, el A de 1 va a ser igual a la llave, mi variable temporal. Entonces, exactamente. Esto era 3 en la iteración anterior, y esto pasa a ser 0, porque lo reemplacé con el valor de la llave. Sí. Y igual a... Espérate. ¿Por qué I vale 0? Ah, estoy chutazo, estoy. Tranqui. Hagámoslo de nuevo para ahora sí estar con todo. Entramos con el arreglo A. Hacemos que J va a ser igual a, va a ser desde 2 hasta el largo que serían 2, 3, 4, 5. De 2 hasta 5. Entonces entramos con 2. J igual a 2. Hacemos que la llave sea el valor de A en J. A en J es 0. Entonces ese es el valor de la llave. Esa línea está lista. La 3 al final no nos sirvió de nada, así que podemos eliminarla. La 4 nos dice que I es igual a J menos 1. Entonces I es igual a 1, porque J valía 2. Está apuntando a ese de ahí. Después entramos al while. While I mayor que 0. Revisamos I vale 1. Como I vale 1, se cumple la condición. Y además tenemos que chequear esa otra condición, que es A de I mayor que la llave. A de I es 3 y la llave es 0. Entonces también se cumple. Entramos al while. Entonces ahora hacemos la línea 6. Que la línea 6 nos dice que A de I más 1, es decir, ese valor de I, lo voy a actualizar con el valor de acá, A de I. Entonces, básicamente, voy a copiar el valor de A de I y lo voy a pasar al lado de la derecha, que es lo que hicimos en esa línea de acá. Luego de eso, como seguimos estando en el while, hacemos esta línea 7, que dice I menos 1. Entonces ahí pasó a ser I igual a 0. Ahora chequeamos nuevamente la condición del while. ¿0 mayor que 0? No. Entonces nos saltamos el while y pasamos a la línea 8. La línea 8 nos dice que vamos a hacer A en 0 más 1, A de 1, el valor de la llave. Entonces A de 1, que vendrá a ser la primera posición, va a tener el valor de la llave. Aquí. ¿Sí? ¿No? Tal vez. Kevin, en el paso, si no me equivoco, antes del while transformamos y es ahora J menos 1, ¿cierto? Sí, exactamente. ¿Y por qué después le hacemos I menos 1? ¿Eso no nos dejaría como en menos 1?
No. Estamos primero con i igual a 1, porque j menos 1 es 2 menos 1. Entramos Claro. al while, eso es lo que nos importa. Primero entramos al while y hacemos la línea 6. La línea 6 es como la importante y la 7 es como para salir del while. Porque ahí hacemos que esa condición ya no valga, la de i mayor que 0. Ahí, Se hace negativo, pues. O sea, se hace cero, en realidad. se hace 0. Y ahí salimos del while. ¿Sí? Ya, ya sí. Y después copiáis la llave que la tenéis guardada, que era cero en el valor que en el primer valor. Ya. Exactamente. Exactamente. Así que eso es una iteración. Primero. Hagamos un par más y pasamos al otro. Segunda. Segunda iteración. Empezamos con esa. Ay. Empezamos con este arreglo de acá. Nuestro j ahora pasa a ser 3. J igual a 3. J está apuntando acá. El i va a ser j menos 1. Claro, y ahora entramos al while. Y la llave tiene que ser ADJ. Hacemos la llave ADJ. Y ADJ, que es igual a 7. Hasta ahí todo bien. Entonces ahora entramos al while. I mayor que 0, sí se cumple. A de i mayor que la llave, revisamos. A de i es igual a 3. 3 mayor que 7, no se cumple. Entonces ahí se muere el while y pasamos a esa línea de acá, donde a de i más 1 es igual a la llave. A de i más 1 es igual a la llave. Esto no tiene mucho sentido. Llave a de j a 7, sí. J menos 1, sí. 3 mayor que la llave, no se cumple. 3, No se cumple, entonces inmediatamente copiamos el 7 en el 3 y quedamos guardando el 13. No, al revés, creo. de i más 1. Ya. Mala mía. Es a de i más 1. Entonces, a de i más 1 va a ser esa posición de ahí, ¿cierto? Entonces, a esa posición le guardo la llave. Entonces, reemplazo el 7 con el 7. Básicamente no pasa nada. ¿Todo bien? ¿O se perdieron igual que yo? Yo me perdí. Me quedé en el último paso. Que teníamos i igual 3, la llave es 7, j es 4. Después dijiste i igual a j menos 1. Entonces, estamos Entonces, como que en j igual a 3. sí. La llave es a de 3, que va a ser 7. 1, 2, 3. Esto va a ser ki igual a 7. ¿En qué lugar queda? Igual me surgió ahora la duda, ¿por qué queda j igual 3 si la tenemos, ahí de arriba dice que parte en 2? ¿Es porque nosotros sabemos que le vamos a ir sumando 1? En pseudocódigo es solo rap. En pseudocódigo el 0 no existe. Esta es la posición 1, por si acaso. Ya, Eso es lo único que hay que tener en cuenta. Por eso parte desde 2. Y no empezamos desde el 0 o desde el 1. Entonces, ki es 7. Y en este caso vale 2. I mayor que 0, sí. A de i mayor que ki, entonces A de i es 3 mayor que ki,
7, no se cumple. Entonces esta parte no va. Y pasamos a la última línea, donde dice que a de i más 1, a de i más 1, que va a ser a de 3, va a ser igual a la llave, 7. Vamos a la posición 3 y ya es 7. Entonces estamos reescribiendo el 7. Ahora sí, Pablo. Sí, ¿no? Bueno, voy a suponer que esto está todo bien. Todo good. Voy a borrar un poquito, limpiar. Eh, ya estamos en la tercera. Entonces, tercera iteración, j igual a 4. La llave va a ser a en 4, que va a ser esta de acá. J, esto va a ser i. La llave es 5. No, pero espera. El i. Sí. Sí, j menos. Entonces, ahora hago i igual a 3. Esto de acá. Y ahora revisamos las condiciones. I es mayor que 0, se cumple. Y la otra condición, a de i, 7, mayor que la llave, sí se cumple. Entonces entramos al while. 7 mayor que 5. Entramos acá. Entonces, ¿qué hacemos? A de i más 1 lo paso a hacer a de i. Entonces, a de i más 1, a de i más 1 va a ser igual a a de i. Entonces voy a reescribir eso con un 7. Esto lo paso a hacer un 7. ¿Y ahora qué hago? Le resto 1 a mi i. Le resto 1 a mi y va a ser i igual a 2. Entonces va a ser este de acá. Y este va a ser... y voy a revisar lo mismo. 3 es mayor que la llave. No, entonces se queda igual. Voy a hacer lo mismo para i igual a 1. Entonces voy a mover el i. Lo voy a mover para acá. Bueno, se entiende. Voy a mover mi i. Voy a comparar con la llave. No se va a cumplir. Y voy a salir del while. No va a haber ningún cambio en esa parte de ahí. Y finalmente, al salir del while, ¿qué es lo que pasa? Al salir del while, voy a hacer a de i más 1 igual a la llave. A de i más 1 oye, el, el i va a quedar acá. A de i más 1 va a ser igual a la llave, donde la llave es 5. Entonces ahí voy a actualizar el valor de ahí. Eh, y voy a hacer eso. Esa es la iteración y termina.
Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con el 2? Así como a la rápida para seguir con los otros. Vamos a estar con j igual acá. Y voy a partir con i igual acá. La llave va a ser 2. Ese va a ser el valor temporal que voy a guardar. Y voy a ir comparando. 7 mayor que 2. Sí, entonces lo voy a bueno, no lo voy a intercambiar. Voy a pasar el 7 para allá. Después el i se va a actualizar. Voy a borrar eso. El i lo voy a actualizar. Y va a pasar el valor anterior. Voy a comparar 5 mayor que la llave. Sí, entonces voy a pasar ese valor a 5. Voy a pasar ese valor a 5. Ay, es que soy... Voy a pasar ese valor a 5. Y corro mi i. Mi i va a estar acá. 3 mayor que la llave es 2. Sí, entonces voy a copiar el valor al siguiente, 3, y voy a pasar el i al otro, y acá. 0 mayor que la llave, no. Voy a salir del while y voy a hacer que el siguiente vaya a ser igual a la llave. Voy a ponerlo abajo. Entonces el siguiente va a ser igual a la llave. Entonces al final lo que va a pasar es que vamos a tener 0, 2, 3, 5 y 7. Eso es todo. No sé si les quedó claro el método o los enredé más. Ahí si no lo veo un poquito más. Sí, ¿no? Tal vez. Ahí digan con confianza, ¿no? Kevin, Sí. ¿me mostráis la segunda iteración que hicimos, la del 3 y el 7 para ver cómo quedó? Ahí está lo del 3 y el 7. Y bueno, pues, Ah, al final lo dejamos igual y avanzamos, ¿no? exactamente. Ya. No, eso. Ya bueno. Si alguien tiene otra duda, me dice. Si quieren ver alguna iteración en específico o cualquier cosa. Eso es lo de insertion sort. Merge sort, básicamente lo que vamos a hacer es esta línea de acá. Esta línea de acá es para definir cuál va a ser el centro, básicamente, de donde vamos a dividir. Y acá lo que está haciendo es un operador de flooring, de piso, no sé cómo querrán buscarlo. Así, floor operator. Que básicamente, si tenemos 3.2, lo va a redondear a 3. Si tienes 3.9, lo mismo, lo va a tirar a 3, lo va a truncar. Eso es lo que va a hacer. El otro operador que es parecido se llama ceiling, que es como de techo, el techito, que va a hacer lo contrario. Entonces, si tengo 3.2, lo voy a pasar a 4. Si es 3.9, también lo voy a pasar a 4. Para que tengan ojo con esa nomenclatura. Entonces, voy a definir mi centro, ¿sí? Ah, que entonces 3.9 queda como 3 con este, con el que estamos usando ahora. Exactamente. Claro. Y estos son básicamente como las limitaciones. ¿Cómo decirlo? El índice del, del 0, por ejemplo, y el largo de la regla. Ahí lo vamos a ver. Y eso lo voy a dividir en dos para que me dé un índice que esté en el centro. Se va a entender mejor con el ejemplo. Y después hacemos la parte recursiva, que
es básicamente ir dividiendo en dos partes, la parte izquierda y la parte derecha, y después vamos a hacer la subrutina de unir. Entonces vamos a dividir, 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 y después vamos a conquistar, como podrían decir. Entonces tenemos exactamente el mismo arreglo. Voy a tratar de pasar un poco más rápido. A ver si se logra. Tenemos... Uy, ya me pasó eso. Tenemos que el largo del arreglo es 5. Entonces este es el número 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces 5 entre... bueno, entonces esto sería 1, 2, 3, 4, 5, ya. Entonces empezamos con el arreglo A, P, que va a ser 1, este va a ser P, y este va a ser R igual a 5. Entonces, si P es menor que R, P es 1, R es 5, sí, entonces voy a hacer el algoritmo principal. Entonces voy a definir un Q que va a ser igual a la suma de P y R, 1 más 5, 6, dividida entre 2, y además, por si acaso, le voy a aplicar el flooring. Y eso va a ser 3. Entonces Q es igual a 3. Hasta ahora todo bien. Entonces ahora voy a hacer merge sort del arreglo en P y Q. Entonces voy a hacer, voy a llamar merge sort, merge, lo siento por la letra, sort de A, P y Q. P es 1 y Q es 3. Ahí tengo mi primer subarreglo que va a estar dado por esa parte de acá. Y después voy a hacer el mismo merge sort, pero de la otra parte. Lo vamos a ver también en el pseudocódigo, donde va a ser llamado con Q más 1 hasta R. Entonces Q es 3, entonces ahora va a ser, esto va a ser 4, y R era 5, entonces va a ser 4,5. Hasta ahí todo bien. Entonces, vamos viendo que el merge sort de acá va a ser una recursividad, y va a llamar nuevamente con el mismo algoritmo, pero va a ser con P igual a 1 y R igual a 3. Entonces voy a tener ese subarreglo de acá, y el otro lo vamos a ver después. Voy a tener ese subarreglo. Y además voy a tener que calcular nuevamente el Q. Q va a ser igual a 1 más 3, 4. 4 dividido en 2, 2. Entonces voy a hacer un merge sort nuevamente. Hacer un merge sort de A igual a 1 hasta 2. Hasta 2. Y el otro va a quedar desde Q más 1 hasta R, que es ese parámetro de ahí. Debería desde 3 hasta 3. Entonces esto es desde 3 hasta 3. Este lo vamos a dividir de nuevo hasta que quede 1, 1 y 2, 2, básicamente. Y este, como ya está en la máxima expresión, este es el que nos va a importar analizar, porque los demás son lo mismo, hasta que queden exactamente igual. En ese caso va a estar P y R 3. Entonces vamos a ver esta parte de acá. Como esto es 3 menor que 3, esto no se cumple, y ahí termina la recursividad. Uy, estoy en Quicksort. Acá sí. Entonces no se cumple.
entonces no entra nuevamente. Y después se van a empezar a ejecutar los merge que quedaron abiertos de las iteraciones anteriores, si se acordaron un poco de recursividad. Y eso es como la primera idea. Voy a tener mi algoritmo, como les había dicho, en nuestro arreglo grande, y lo voy a ir dividiendo en subarreglos izquierdos y los subarreglos derechos, hasta quedar una mínima porción de un arreglo de un elemento. Y después tenemos la otra parte que es fea, que es la de unir, que es básicamente este algoritmo de acá. Vamos a hacerlo de a poquito. Vamos a hacer una iteración, yo creo, para ver si es que podemos ver con Quicksort algo, aunque sea. Porque es más o menos la misma idea. Ya, pues, entonces tenemos n, cuando tenemos el 3, 3, por ejemplo. Cuando tenemos este ejemplo, esta parte de acá, tenemos p igual a 3, r igual a 3, u igual a 3. Entonces tenemos eso. N1 va a ser Q menos P más 1. Eso va a ser 3 menos 3 más 1, 1. Esto va a ser... espera. No creo que ese caso no se hace. No tiene mucho sentido. Tenemos que ver la última llamada abierta, que sería, por ejemplo, con 1 y 3, por ejemplo. Esta de acá. La 1 y 3. P igual a 1. P igual a 1. R igual a 3. Q es igual a 1 más 3 dividido en 2. 2. Claro. Ahora, me explico. Cuando estamos haciendo esta llamada acá, entramos a nuestro algoritmo con A1 y 3. Se cumple esta condición de acá, entonces entro, calculo mi Q, ya lo hice, me dio 2. Entro a la recursividad de acá, ya las hice. Entro a la recursividad de acá, la que me dio A,3,3. Y ahí estoy. Entonces ya están todas esas líneas listas. Y ahora voy a pasar al merge. Y entro con 1, 3 y 2. Ahí sí. Entonces entro con 1, 3 y 2. Entonces entro con 1, 3 y 2. No, 1, 2, 3. Entonces, n igual a 2 menos 1, 1 más 1, 2. R menos Q, 3 menos 2, igual a 1. Y ahora hago nuevos arreglos. El arreglo L, que va a ser desde 1 hasta n más 1. Elementos 1, tanto. N más 1, que va a ser hasta 3. Y el algoritmo R, que va a ser desde 1 hasta 1 introductor, hasta 2. Van a ser arreglos que hasta ahora no estamos definiendo con valores. Entonces, hacemos la línea 4. For i igual a 1 hasta n1, entonces va a haber desde 1 hasta 2. Hacemos este loop. Voy a inicializar mi arreglo L de acá. Entonces, L va a ser igual a en el valor 1 voy a ponerle P,
que va a ser P es 1 más I igual a, eso es 1 más 1 menos 1, eso sería 1, A en 1. Reviso en mi arreglo cuántos A de 1. A de 1 es 3, entonces L parte con 3. Y después voy a seguir iterando, avanzando, y voy a darme cuenta que esto va a ser los primeros tres valores. 307. 307. Después, para el segundo arreglo, que es L, esto va a ser R, va a ser Q más J. Q vale 2, J vale 1. Esto es 2 más 1, esto es 3. A de 3 es 1, 2, 3, esto es 7. Acá me equivoqué. Uy, esto era 1 menos, porque ya era hasta el número 2, y puse 1 de más. Esto es, y n2 es igual a 1, entonces solamente se queda así. 3, 0 y el 7. L en n más 1 y n más 2 va a ser infinito. Es como para poder asegurarnos de una comparación más adelante. Más infinito. Hago I y J igual a 1, los reseteo. Y ahora el último for. Entonces, for K igual a P, revisamos P vale 1, entonces va desde 1 hasta R vale 3, de 1 hasta 3. Y ahora empezamos a comparar. L en el valor 1 es menor o igual que R en el valor 1, 3 es menor o igual que 7, sí. Entonces, A en 1 va a ser igual a, va a ser igual a, va a ser igual a 3. Mala mía. A en 1 va a ser igual a L en el valor 1. Ah, sí, sí. Oh, qué terrible. Esto va a ser igual a 3. Y aumento el valor de I. I es igual a, está apuntando acá, I es igual a 2. Entonces, if 0, 0 menor o igual que R en J, menor o igual que 7, sí. Entonces, A en K, A en K, K pasó a ser 2, A en 2, va a ser igual a L en 2, 0. Seguimos. O sea, el I pasa a ser, ahora pasa a ser infinito. Y hacemos la misma comparación. Infinito menor o igual que 7, no. Entonces hacemos esta parte de acá. A en K, A en 3, va a ser igual a R en J. R en J es 7. Y actualizo el valor de J. Y ahora están en infinito ambos. Entonces quedó en 307. Eso no tiene mucho sentido. Vamos si es que hice algo mal. Tenemos PR3, sí. N es igual a Q, 2 menos 1
más 1, 2, sí. 3 menos 2, 1, sí. L va desde 1 hasta, no es 1, hasta 3, sí. Esto hasta 2, sí. For in, sí. P1, estoy copiando, sí. Segunda iteración, pasa a ser 2, sí. Ahí todo bien. Esta parte de acá entonces, desde 1 hasta 3, L1, L en I, eh, mm, R menor o igual que R en sí, menor o igual que 7, sí. S- mm, Según yo está bien. No sé si alguien ve algún problema hasta ahora. ¿Cómo? No sé si alguien vio algún problema hasta ahora, porque al menos a mí se me hace raro que haya quedado 307 hasta el momento. Y después no se vuelve a llamar como esos números se quedan así. No sé si después se vuelven a llamar en las llamadas anteriores. Eh, pero así como de... ya, al menos no encontraron nada raro. Ya, pues, bueno, al menos sabemos que va así. Eh, pero que soy... mala mía. Sí. Esta parte de acá estuvo correctamente realizada, pero lo que faltó es este subarreglo de acá. Ese subarreglo de ahí, que en realidad debería ser 0,3 en la llamada de esta llamada de acá. Esa llamada de ahí nos va a hacer que, en vez de hacer 0, o sea, va a ser que básicamente esto va a ser 307, tanto, 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 y nos lo va a dejar de la forma 037. Eh, sí, sí. Bueno, lo voy a hacer rápido, pero al menos esa llamada estaba bien. Eh, créanme, lo hago rapidito. Entonces entramos con 1 y 2. 1, 2, y el R en este caso va a ser 1 más 2, 3, dividido en 2, 1.5. 1.5, floor 1. Esto va a ser 1 menos, o sea, 2 menos 1, 1 más 1, 2. Esto va a ser R menos, esto va a ser menos 1. Me equivoqué. 1 y 2. El P y el R es 1 y 2, el Q es 2. O sea, Q menos P más esto es 1. R menos Q es 2 menos 1, esto es 1 también. Entonces van a ser subarreglos de L de 1 hasta 2,
y R también. 1, 2, 3, 2. Ahora sí. Voy a copiar los valores hasta n1. Entonces voy a copiar el primer valor desde P. Sí. L va a ser igual a el valor de 3. Recordamos que A es igual a 3, 0, 7 y tanto, tanto, tanto. Entonces voy a copiar el primer valor, el subarreglo de la izquierda, y para R puede ser el valor de 0. Y el otro valor lo voy a hacer infinito. Entonces, bueno, más infinito. Más infinito. Hasta ahí todo bien. Desde P hasta R. Entonces va a ir desde 1 hasta 2. Ahora sí. Entro con 3 menor o igual que 0. No. Entonces hago que A en el índice 1 sea igual a el valor del subarreglo de la derecha, que es 0. Entro a la siguiente iteración, me dice 3 es menor o igual que infinito, porque moví el índice con j más 1. 3 menor o igual que infinito, sí, entro a este if de acá, y hago que a de 2, en la segunda iteración, sea igual a 3. Actualizo y paso a hacer la tercera iteración, y como no hay tercera iteración, salgo del for. Entonces ahora el a me está quedando 0, 3, 7, tanto, tanto, tanto. Y en la iteración que hicimos antes y no nos salía, claramente ahora vamos a entrar con el arreglo de 0,3 y el arreglo de 7. Y como estoy comparando los de la izquierda menor o igual que la derecha, no va a haber ningún cambio. Entonces voy a escribir 0, 3, 7 y se va a armar esa parte de ahí. No sé si quedó un poco más claro. Lo siento por, por saltarme ese paso. Así como un seguimiento, voy a hacerlo sin seguimiento de código, solamente la lógica, así como un paso general, porque ya vimos que en realidad funciona con el tema de la recursividad. Pero la idea es esta, ir separando en subarreglos 3, 0 y este en 7. Esta es su unidad mínima. Este se reparte en 5 y 2. Bueno, en realidad puede serlo en el orden. 3, 0. Esto se reparte nuevamente en 0, 3, 0 y 3. Los voy a unir. Y va a quedar en 0, 3, y acá me falta un 7. Voy a unir 0, 3, 7. Este de 5, 2 tendré que separar en 5 y 2. Después esto se debería unir en 2 y 5. Finalmente,
estos, en base a las comparaciones, se va a transformar en 0, 2, 3, 5 y 7. Esa es la idea. Los últimos segundos que les quito, me paso un poquito de la hora. Con el Quicksort es más o menos lo mismo. Voy a tener mi arreglo y voy a escoger un pivote, por ejemplo, el valor 5, y voy a tirar a la izquierda todos los que son menores que 5 y a la derecha todos los mayores de 5. Entonces voy a tener, así como a la rápida, 3, 0, 2, 5 y 7 en la primera iteración. Después en la segunda iteración voy a ir con este arreglo de acá y voy a escoger algún pivote. Hay varios criterios. Eh, por ejemplo, el 3. Entonces ahí voy a hacer, ¿cómo se llama? A la izquierda del 3 voy a tirar todos los menores, 0, 2 y el 3. El 5 ya está ordenado y el 7, como no tiene más elementos, se queda igual. En este caso, si por ejemplo hubiera llegado 2 y 0, se sigue iterando en realidad. 5, 7. Esto se sigue iterando como un subarreglo. Y lo mismo, elijo un pivote y a la izquierda tiro todo lo que sea menor. Por ejemplo, escojo el 2 como pivote, tiro el 0 a la izquierda y quedaría básicamente así. Esa es la idea. Y trabaja exactamente de la misma forma con particiones y intercambio. Ahí, por eso está la función exchange. Para hacer esos intercambios, para ir moviéndolo de posición las cosas que no están en orden. A grandes rasgos, ¿alguna duda? ¿O algo más específico? Bueno, así como para aclarar, la ayudantía pasada, había un ejercicio que estaba realizando que era parecido a esto, y en realidad efectivamente había un typo, y esta es la expresión a la que quería desarrollar, que incluso me preguntaron por la sumatoria al final, y no cachamos por qué al final quedaba lo que m. Bueno, era porque estaba ese typo. Cuando se desarrolla esta cosa por árbol de recursividad, el método maestro no se puede aplicar acá, queda esto. Ahí lo pueden revisar ustedes mismos, y en realidad haciendo la sumatoria por niveles, nos queda Cn, 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 y sabemos que la cantidad de niveles es logarítmica. Entonces va a ser Cn por el logaritmo de alguna base de n. Y al final la complejidad nos queda en el log n, que era lo que estaba buscando. Eso, ¿alguna duda antes de cerrar? De lo que sea, en realidad. Igual si les quedó alguna duda puntual, o si es que quieren que les explique como más a fondo, como si quedó como muy apurado, puedo hacer una cápsula si es que les interesa, si es que si es que les sirve. Aparte sobre algún caso en específico que lo hagamos paso por paso igual. Así como extra y los dejo subido a YouTube o algo así. Me dicen si tienen alguna duda o llegamos hasta acá. Yo quedé listo. Buenísimo. Buena. Y la próxima semana nos vemos entonces con Keepsort, que es como la más compleja, según yo, porque es como un poco alejado de lo que ya hemos visto. Aparte de eso, en el repositorio les dejé los códigos de implementación de estos 3 algoritmos para que los prueben si quieren. Estos están implementados con arreglos.
en la guía de ayudantía les dejé ejercicios para que si quisieran hacerlo, que implementar lo mismo, los algoritmos, pero con listas simplemente enlazadas, así como para retomar un poco lo de estructura de datos. Y eso es todo. ¿Quedamos listos? No hay problema, Javier. Entonces, quedamos hasta acá. Gracias por su sintonía y cualquier duda, avísanos. Y eso, nos vemos la próxima semana. Chaito. Ok.